Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, muy bien, me encuentro muy bien disfrutando de las bendiciones de Dios. Bien, gracias a Dios, hay que dar, ¿no? Sí, totalmente, Está disfrutando bueno de... hacer un ejercicio, ¿no? De por ahí pensar, a veces tenemos que pensarlo porque no nos damos cuenta, pero llevarlo al plano de lo consciente, de cuántas bendiciones tenemos sin que nos demos cuenta o que tal vez ya las damos por naturales, ¿viste? Y nos olvidamos de agradecer, ¿no? Sí, y la gratitud forma parte es una Salud. parte importante, sí, es saludable y forma parte de la vida del cristiano. A lo largo de la Biblia encontramos muchas veces que se hace hincapié en esto de ser agradecidos. Por eso realmente es un buen ejercicio tomarse un tiempo Ujú, para agradecer lo mucho que tenemos o lo poco que tenemos, no importa, esto no es en cuanto a la cantidad, pero sí ujú. poder agradecer a Dios de lo que tenemos. Pablo decía algo de eso, ¿no? En algún momento. Ujú. Sí, Bien. sí. ¿Alguna cosa que nos quieras comentar acerca de algunas actividades a tener en cuenta o que hayan sucedido que quieras destacar? Quiero mandarle un saludo grande, grande, grande a Nuevo Tiempo Uruguay, que sabemos que la Ajá. semana pasada estuvo de cumpleaños. Ah, sí. Se organizó una linda fiesta de cumpleaños allí en Montevideo, donde está la sede de Nuevo Tiempo Uruguay. Ujú. Así que a toda la familia que trabaja allí, a todos los amigos que trabajan en Nuevo Tiempo Uruguay, que forman parte de la radio, un abrazo gigante virtual, un abrazo radial. Y a aquellos que son oyentes en Uruguay, les mandamos también el deseo del feliz cumpleaños. A aquellos que son fieles seguidores de la radio, les deseamos que Dios los bendiga y que siga usando este medio de comunicación para que otras personas en este bello país puedan conocer la verdad acerca de Cristo y especialmente que Cristo está viniendo pronto, muy pronto a buscar a su pueblo. Bien. Un abrazo fuerte para nuestros vecinos, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿viste cuando los sentís más amigos que vecinos? Así que un saludo especial. Un Son saludo grande. momentos especiales, ¿eh? Sí, Todo un sí, sí, logro sí. también, la cantidad de años y seguir adelante, ¿no? Porque Sí, ese es el objetivo. Bien, totalmente. Sebastián, tema de esta semana. Eh, Varios temas, yo te voy a ser sincero, no conozco demasiado de esto. Y esos temas que agradezco no conocer demasiado, pero sí creo que haríamos bien en conocer con respeto lo necesario, Ujú. ¿no? El título es Los engaños del tiempo del fin. Eh, ¿Por qué digo que sería bueno que sepamos con respeto? Y porque creo que uno de los ejes de esta semana ha sido acerca de que, cuidado, aún los escogidos podrían ser engañados. Y ha habido casos. Una de las historias, un ungido en su momento fue engañado, porque aceptó ser engañado, ¿no? Ahí Ujú. está un poquitito también la cuestión. Pero, eh, ¿de qué vamos a estar hablando? Porque son temas fuertes. Esta semana realmente, el estudio de la Biblia que nos propone esta guía práctica para estudiar la palabra de Dios ha sido fascinante. Ujú, Quiero decir con honestidad que la leí, la estudié, pero voy a seguir estudiándola. ujú, ujú. Después de este programa suelo escuchar en la repetición, el programa se emite el viernes y el sábado se repite, suelo escuchar en la Ujú, repetición las cosas que hablamos y hasta soy ujú. un alumno más que escucha Sí, lo que Dios dice a través de nosotros. Porque ¿verdad? confesamos con Lucho que muchas palabras no están planificadas, muchas ideas no están agendadas. Sin Ujú, embargo, el Espíritu Santo nos va guiando. Ese mismo Espíritu Santo que guió a quienes tomaron la decisión de elegir esta temática y a quienes diagramaron, escribieron este folleto, este material, esta guía práctica para que hoy nos pueda convocar este tema tan interesante, los engaños del tiempo del fin. ¿Estamos en el tiempo ujú. del fin? Sí, definitivamente sí. ¿Hay Bueno, engaño? en un programa anterior dijimos, ¿somos conscientes realmente de que estamos en estos tiempos? Debemos serlo, debemos Ujú, serlo. Si no lo somos, tenemos que tener un ejercicio de mirar a nuestro alrededor, analizar y nos daremos cuenta claramente que estamos en el tiempo del fin, que no hay mucho tiempo para perder, que no hay mucho.
que nos separe de la venida de Cristo, de esa segunda venida. ¿Y hay engaño hoy? Sí, hay mucho engaño. El Siempre engaño lo hubo. casi, siempre lo hubo, pero claramente el apóstol Juan, cuando habla en Apocalipsis de la condición del enemigo de Dios, Satanás, Lucifer, el diablo, como querramos llamarlo, yo trato de no nombrarlo para no darle entidad, pero este enemigo de Dios anda como un león rugiente porque sabe que le queda Exacto. poco tiempo. Ujú. Claro, él en los primeros siglos después de Cristo, él sabía que tenía un poquito de tiempo para desarmar esta iglesia naciente. Mm. A mediados, Edad Media, él sabía que también, bueno, pero él sabe ahora puntualmente que le queda poco tiempo, por eso está como un león rugiente. Sí. Este texto que voy a leer, Vive más conscientemente de los tiempos que nosotros, tal vez, ¿no? completamente, completamente, sin ningún tipo de dudas, Ujú. porque él, a ver, claro, él al tener el panorama completo, porque habitó en el cielo con Dios, él no, a ver, él no lo obedece, pero él No, cree no, no. que existe porque él convivió con Dios. Él Ujú. entiende lo que a nosotros nos es difícil entender, más allá de que es una criatura pecaminosa, Ujú. el creador de alguna manera, no creador, pero sí es el originador del pecado, Ujú. y es el padre de la mentira, y la mentira es pecado. Él entiende perfectamente porque ha visto en primera línea, en primer plano, el poder creador, redentor y sustentador de Dios. Claro. Eso que a nosotros por tener una mente finita nos cuesta muchas veces, Ujú. lo conocen muy bien. Él, y no quiero disimular los que están con él, Ujú. porque a veces hablamos mucho de él o lo tenemos mucho en cuenta, pero hay un tercio de millares de ángeles que están con él. Y acá hay un problema grande. Si bien hay 2 tercios que nos ayudan, y a Ujú. ver, y yo te digo, quiero ver un partido de fútbol ahora que estamos en época de mundial y yo sé que mi equipo va a ganar 2-1, y bueno, voy a sufrir un poco porque ese uno no me gusta, pero yo sé que vamos a hacer 2. Entonces, si está asegurada la victoria, bueno, lo miraré con cierto suspenso, pero sé que está asegurada. Aquí está asegurada la victoria, no por lo numérico, no por lo No, no, no. numérico, sino porque ese gran capitán ya ganó en la cruz. Pero Ujú. sí hay que tener en cuenta que hay un tercio de ángeles que acompañan. Y déjame leerte este texto bíblico. Yo tengo aquí el material enfrente a mi computadora, lo tengo aquí en Bien. papel, tengo un apunte, no me quiero perder de ningún detalle. Segundo libro de Corintios, Ujú. ciudad costera, ciudad plagada de ideas que Ujú. aparecían y que eran muy comunes en esa época donde Pablo escribe. Segundo libro de Corintios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciudad se puede parecer mucho a la ciudad en la que vos estás viviendo, en la que usted está viviendo. Te hablo a vos, amigo de la radio que estás escuchando o viendo a través de las diferentes plataformas donde se transmite el programa. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15 dice, y no es maravilla, o sea, no te asombres, no es para que te Ujú. asombres, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como Lucifer, Ujú. ángel de luz. O sea, no le cuesta mucho disfrazarse porque él lo era. Claro. Entonces, él entiende perfectamente esto del disfraz y cómo hacerlo. O sea, le queda bien el traje, porque él lo era. Ujú. Así que no es extraño si también sus ministros, los que lo acompañan, se disfrazan como ministros de justicia. Remarquemos la palabra disfrazan, Ujú. ya en plural, no es Sí. disfraza, disfrazan. Ujú. Son varios, son muchos, son un tercio los disfrazados de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y aquí es interesante porque volvemos a retomar la idea de Génesis 3:4 cuando él dice, ciertamente no morirán. Vuelve a Ujú. aparecer esa idea como el eje central, porque todo ronda en esto, en esta primera y gran mentira de Lucifer, no morirán. Y tener en cuenta que hay mucho engaño, que hay ángeles caídos, ángeles de luz que se disfrazan. Por eso, en este programa, en este podcast, si los estás escuchando, si nos estás escuchando en el formato del podcast, vamos a hablar de los engaños del tiempo del fin que incluyen, anotá, el A ver. misticismo,
las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, la nigromancia y el culto a los antepasados. Son varios temas que intentaremos mirar a lo largo del programa. Me quedé pensando, Sebastián, en esto del disfraz, ¿no? Uno se disfraza de lo que no es para aparentar ser otra cosa. Sí. ¿No? Y ahí ya del vamos empezamos en un engaño, ¿no? Claro, cuando vos te disfrazás seguido, ¿viste cómo pasa con los personajes? Estoy pensando en Hollywood. Vos a muchos personajes los conocés, a muchas personas, perdón, las conoces por el personaje que interpretan, no por lo que Sí. son. Y el personaje pasa a ser más importante que la persona en sí, ¿no? Después por ahí te sorprende cuando te enterás que tal personaje tenía tales características, que esa persona hacía esto o aquello, ¿no? Bueno, en esto pasa algo similar, ¿no? A ver, un disfraz no necesariamente es ponerse una ropa de algo, ¿no? Es interpretar un papel, un rol también. Es que, como decís vos, Lucho, el disfraz no tiene que ver con un adorno. Muchas veces es tomar algo que no es propio para engañar. El disfraz es un engaño. ¿Viste que, pero es robar también. Totalmente. Es robar identidad. Es robar identidad y es robarle confianza al otro. Y aquí está, me gustó una palabra que está en el día sábado, en la lectura del día sábado, que dice mezcolanza. Hace rato que no la leía esa palabra. Sí. Y aquí está hablando de mezcolanza, de error y engaño. Y, a ver, lo que leemos, lo que escuchamos, las letras de las canciones, las películas que miramos, las series, los libros que se publican, en su gran mayoría ayudan a esta mezcolanza de error y de engaño. Son muy pocas las películas, son muy pocas las canciones, son muy pocos los libros, todo lo que nos rodea en las redes sociales que nos ayudan a encaminarnos en esta verdad, en la verdad. Cristo es la verdad. Todo está de alguna manera apuntando a confundir, y voy a usar mucho esta palabra, confundir, Babilonia, a confundir a los escogidos. Bien, tenemos que hacer una primera pausa, Sebastián, pero debe haber algún antídoto para todo esto, ¿no? La pausa y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Sebastián, recién decíamos que para estos engaños de los que hablábamos para el tiempo del fin, bueno, hay un antídoto, ¿no? Tal vez recorramos un poco primero para que sepamos, no por el hecho de escarbar y profundizar demasiado, pero sí para estar atentos, ¿no? ¿Cuáles son los engaños estos? Vos hiciste un listadito hoy. Empecemos por alguno de ellos. Mencionaste el misticismo. Misticismo. Y alguno dirá, ¿qué es esto? ¿Cómo definimos misticismo? Bueno. Hasta suena... ¡Wow! Sí. Estaría bueno, ¿no? Misticismo. Bueno, todas las ideas, hay una gran variedad de ideas que tienen que ver con la religión, pero no son religión, porque la religión es volverte a unir a Dios, y esto es todo lo contrario. Bien. Aquí, pero parece que sí. claro, acá hay un disfraz, claramente. Claro. Y uno puede creer que se está uniendo a Dios cuando en realidad lo que está poniendo son ideas propias. Entonces, el misticismo tiene que ver con un montón de ideas que me terminan diciendo, yo soy el que digo lo que quiero creer y cómo lo quiero creer. O sea, es una religión mal entendida como religión subjetiva. Completamente. Porque el poder no está en lo que voy a estudiar y en lo que me dice al Dios al que creo, sino en lo que yo creo. Entonces, el yo está por adelante de el creador. Yo, criatura, soy más importante en el misticismo que el Dios creador. Aquí, y uno dirá, bueno, pastor, esto es medio amplio. Es que el misticismo es amplio. Hay mucha gente que cree en estas cuestiones del misticismo, pero que en realidad
no está bien definido. Son todas aquellas ideas que me separan realmente de Dios. Pueden ser pequeñitas, pero termina siendo misticismo, termina alejándome del Dios creador. Ujú. Ahora, Sebastián, muchas veces se habla de eh, experiencias místicas, ¿no? El cristiano puede tener algún tipo de experiencia que, no sé cómo llamarlo, que se catalogue dentro de lo que sería algo místico o algo parecido, no, no sabría qué nombre ponerle. Claro, el tema es que la línea es muy delgada. Ujú, Uno puede tener experiencias, pueden ser experiencias que no son normales. ujú, Uno bien, puede ajá, encontrarse con Dios de manera no normal. ujú, No, nos ha pasado. A ver, quienes convivimos en un mundo de pecado ahí luchando contra Satanás, porque esa es la realidad, quienes trabajamos nos encontramos con milagros todos los días. claro, Y que una claro, persona fume 20 años, un atado ujú, de cigarrillo de 20 cigarrillos todos los días, conoce a Dios, le ora a Dios y en un par de semanas deja de fumar o deja una droga de esas adictivas, eso es ujú, anormal. ujú, ujú, Claro, pero no es místico ante el ojo humano, claro, ujú, pero es anormal. Tiene más de místico ujú, que aquello que muchas veces claro, queremos creer. Y aquí quiero remarcar una cuestión. Hoy está, es más importante hoy la persona de Cristo que las enseñanzas de Cristo. ujú, Y en el misticismo es más ujú, importante la persona en sí que las enseñanzas. Y Cristo no vino a generar un culto hacia su persona, ujú, vino a ujú, generar y a explicarnos realmente a Dios Padre, a mostrarnos la enseñanza que nos lleva a Dios Padre. Y claro, la Biblia es clara en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27, donde está esta historia fascinante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no es el que conoce, sino el que hace. ujú, O sea, no te alcanza con conocer a Jesús. Sí, sí, yo conozco. Jesús tenía pelo largo y nos hemos enamorado de una imagen que hemos creado, nuestra imagen de Jesús. Ojos ujú, claros, pelo largo, cuando en realidad ujú. no sabemos bien cómo era Jesús. Porque no es, o sea, a ver que se No entienda es lo bien, no más es, importante. no, es lo que él vino a enseñar lo importante. La persona Ujú, es importantísima, pero es la enseñanza de esta sí. persona. Porque muchas veces rendimos adoración solo a la persona. Mm, Jesús, 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 pero todo lo que dijo Jesús no le damos interés. Muchos me dirán, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que, o sea, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Si ellos echaron demonios en tu nombre. ujú, O sea, echaron demonio en el nombre de sí, sí, Cristo. sí. Hemos curado, hemos hecho milagros en tu nombre. No, pero no es el nombre lo importante, sino la enseñanza. Nunca Ujú, te conocí, dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, no es el que, no sé, se hace un dibujito de mi rostro y le da un ujú, beso todos los días. No, no, ujú, acá tiene que ver con escuchar las palabras y cumplir las palabras. No alcanza con escuchar. El que, ujú, dice Jesús, el que me oye y las hace. Nos quedamos en oír. Nos quedamos como cristianos en el oír las palabras. No, hay que hacerlas. Y lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, ahí viene la historia, ¿no? Esta parábola sí, sí. bella del hombre prudente y del hombre insensato. Cristo es la roca, las Pero vos fíjate enseñanzas de que Cristo. los dos hicieron ahí. No es Ujú. casual que se use esa figura, ¿no? Los dos hicieron. Pero uno hizo la voluntad de Dios y el otro no. Algo que parecía voluntad de Dios, en todo caso. Construyó una casa. No, no, y aparte, a ver, Lucho, si nos dan a elegir una playa en la arena a orillas de la agüita o una en la roca. Y es más tentadora la de la Claro. arena, ¿no? La que uno baja un par de escalones y ya está pisando arena blanca y corre Ujú, un par de metros y ya se mete a saltar olas. ujú. Claro que es más Hasta el tentador. paisaje parece más bendecido por Dios, ¿no? Exactamente.
Uy, mirá, qué diseño, qué lindo. Desayunar ahí en un balconcito que ya esté casi en el mar. Es el sueño de cualquiera. Pero acá Dios dice, no, no, no te conviene. ¿Cómo que no me conviene? Si es lo más lindo, no, no importa si es lindo. No, no. Hay que profundizar. Totalmente. Por Porque en algo realidad podés construir ahí, sí, pero profundizá. es que Dios, que es Dios, sabe que en algún momento eh, la marea va a Ujú, crecer, que el mar se va a poner bravo. Y en ese momento a ver, ¿qué te dijo él? ¿En la roca o en la arena? En la roca. Bueno, listo. Si estás en la roca, despreocupate. El ujú, problema es que muchas veces nosotros, y eso es misticismo. No, ujú, pero es más linda la arena, es más práctica. Hago menos fuerza para acabar y construir. Me queda más pintoresco. Claro, ujú, cuando el yo se antepone a lo que dice Dios, eso es misticismo. ujú. Y hay un montón de ideas místicas que andan dando vuelta, que no las podría enumerar a todas porque ni siquiera las conozco, y son tantas, pero con que se alejen un poquito de lo que Dios dice, ya eso Ujú, es misticismo. ujú. Sabes que me marqué una parte de una frase, porque esto tiene que ver con hacerle caso tal vez a las experiencias que tengamos, ¿no? Por eso te preguntaba si un cristiano puede tener alguna experiencia que, bueno, claro, no sé, no sabríamos cómo llamarlo, será algo místico. Me gustó la idea que no, esto no es natural, me parece que reúne más condiciones. Esto viene de Dios, pero cuidado, yo puedo creer que algo viene de Dios y no viene de Dios. Ujú, Y esas experiencias que son extrañas al ser humano, no son naturales al ser humano, ujú, depende de dónde vengan, yo las puedo tomar como que, ah, a mí me pasó esto, yo hice esto, yo aquello. Vos fíjate que ahí, y esta frase me parece que la sintetiza, el cristiano se vuelve vulnerable a sus propias experiencias. ujú, Me pareció espectacular esa expresión, ¿no? Eh, la Biblia pierde gran parte de su función doctrinal entonces, porque yo sobrepongo la experiencia personal a lo que la Biblia me dice. Por ejemplo, esto de la roca, ¿no? Me parece más lindo, me parece más agradable. Dios bendijo este lugar. Este lugar es una bendición. O sea, Dios me trajo hasta acá, yo puedo hacer la casa acá. Sí, pero acá hay arena solamente. No, pero abajo hay roca, tenés que profundizar. Y ahí está la clave, ¿no? En profundizar en la palabra, justamente. totalmente. Y en no dejarse llevar por estas experiencias propias y personales. Ujú, Vamos a remarcar esto, Lucho, que dijiste vos, que está muy de moda. Bueno, a mí me hace bien, a mí me ujú, ujú, gusta, a mí me ujú, parece, siempre es mi experiencia. ujú. No se le discute al ingeniero que hizo el cálculo de hormigón en un edificio de 20, 30 pisos. Y él dijo que las bases fundacionales son así y él estudió para eso. Ningún Ujú, arquitecto se animaría a discutirle. Sí, el arquitecto entiende de luz, de diseño, de funcionalidad, pero él sabe de estructura. Y uno no puede, un albañil, decir, no, a mí me parece que no le voy a hacer tan ancha la base esta, la voy a ujú, hacer, le voy a sacar un poquito acá porque me parece a mí, yo una vez vi un edificio que tenía una base más chica. Claro, hay un estudio de suelo que se hace antes de construir un edificio, donde se excava de manera ujú, profesional y se analizan un montón de capas para saber cuántos metros, sobre qué plantamos y qué tamaño va a tener esa base fundacional. La gente no ve. Uno pasa por afuera de un edificio y ve 15, 20, 30 pisos para arriba, pero no ve cuánto hay para abajo. ujú, ujú. ¿Cuántos metros hay para que esos 20, 30, 40, 50 pisos se puedan sostener? Hay una gran base, hay una base fundacional, se le llama, que son muy grandes y todo tiene un cálculo. Nadie se animaría a discutirle a un ingeniero que hizo el cálculo de esta estructura. Bueno, sí, o a un médico. ¿Quién se le va Ujú. no, a un neurocirujano en plena cirugía, a un enfermero que le diga, no, doctor, a mí me parece, yo vi una vez una película y en la película el Corte médico no ahí. cortaba así, cortaba asá y no tocaba. Nadie se atreve a discutirle Ujú, a este tipo de ujú, profesionales. Nos da vergüenza hablar con personas tan preparadas, tan seguras, porque son conocedoras de la materia que están practicando. Bueno,
Pero a Dios sí. pero a Dios le atrevemos a discutir Eh, y queremos anteponer. A mí me parece, eh, sí. a mí me parece, se escucha Porque a mí me pasó tan. esto. A mí mi abuela me contó esto, a mí me dijo esto, y le creemos a la abuela que tal vez no es malintencionada, al tío, a los padres. Aquí la casa es tuya y el que decide dónde se construye, en la arena o en la roca, sos vos, Mm, cada uno, porque es propia. Y el profundizar el estudio de la Biblia es lo que realmente te va a ayudar a poder ir en contra de tantas tendencias humanas que nos llevan a darle a la emoción y a los deseos un lugar por encima de lo que dice la palabra de Dios. bien. Uy, me surgió una pregunta, te lo hago en el próximo bloque. Dale. Hacemos una nueva pausa y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Te decía que me surgió una pregunta, ¿no? Después de que hablemos de esto del misticismo y que tal vez lo podíamos sintetizar en que es una religión subjetiva que tiene que ver conmigo, con mis experiencias y demás, y que tal vez eso me vuelve vulnerable a mí mismo, ¿no? Como cristiano inclusive. Ujú. Ahí fíjate que ahí hasta inclusive estaría el engaño aún a los escogidos, ¿no? Eh, Ahora, ¿dónde queda entonces eso de que la religión, la relación con Dios es personal? Es personal porque lo que nosotros aquí estamos diciendo y estudiando, Lucho, por más que la persona lo pueda escuchar, quien lo quiera escuchar, o sea, no le puedo compartir mi experiencia al estudiar la Ujú, Biblia. Es ujú, personal. ujú, Uno estudia la Biblia para sí, para compartirla, pero al compartirla lo que estoy haciendo es que ese que escucha tenga una relación también personal con este mismo Dios que me permitió a mí. Y es ujú, personal porque la relación es Dios y yo. ujú. ¿Y cómo? A través de la oración. Yo a través de la oración me comunico con Dios, hablo con Dios. Pero esto no es, a ver, esto no es místico, es Ujú, bíblico. ujú. Al ser bíblico no es místico. La Biblia habla de la oración, explica cómo orar, te da recursos para orar. Y vemos tantas. Yo aquí tengo un libro que es para leer todos los días y tiene Ujú, 365 reflexiones acerca de la oración. Y me acuerdo cuando grabamos este material hace muchos años, ujú, que la presentación, lo que llamamos en radio la artística, lo hacías vos, mm, Lucho. mm, Me acuerdo que vos decías la oración más corta y era la de Pedro cuando dice, Señor, sálvame. ujú, Y a mí eso me quedó grabado y hace rato que no escucho esa artística, pero me quedó súper grabado, ¿no? El pedido desesperado, eso es orar. ¿Cómo se comunica a Dios a través de la oración? Nosotros y Él a través de la Biblia. ujú, Sí, a través de la Biblia. ¿Por qué Dios te diría algo nuevo cuando ya lo dejó todo escrito? ¿Por ujú. qué O Dios se algo tomaría? distinto. Claro, reveló su palabra, sus experiencias, lo que Él quería con diferentes personas que lo anotaron, se comunicó Ujú, con ellos y todo lo que necesitamos saber para vivir por la eternidad está acá escrito en la Biblia. claro. Sabemos que vamos a recibir ataques, tenemos también cómo hacerle frente, porque vamos a hablar en el último bloque de la armadura de Dios, que Ujú, nos ayuda a hacerle frente a los ataques de Satanás. Ya sabemos que anda como un león rugiente, ya sabemos por qué, ya sabemos lo que pasó, conocemos todos los capítulos anteriores a ujú, nuestra época y conocemos el futuro. Entonces, ujú. ¿por qué salir a buscar fuera de la palabra de Dios experiencias que nos ayuden a relacionarnos con Dios? Es la Biblia y la oración la que nos permite tener una relación personal, porque lo que yo estudio en la Biblia lo puedo compartir, pero lo descubro en mi culto personal. Por eso la invitación es que cada uno, cada día, pueda tener la lectura de la Biblia. Bien. Me quedo entendiendo entonces que el hecho de que la religión y la relación con Dios, ¿no?, es personal, tiene que ver con que Dios nos respeta a cada uno como somos. Ujú, Sí, es cierto, nos va a tratar y nos va a hablar a cada uno como somos, pero nunca se va a contradecir lo que ujú, Él dice. Él mismo no se va a contradecir, es el mismo siempre. Lo fue, es y será.
Es una coherencia que nosotros por ahí no entendemos. Y viste que con esto de las experiencias místicas, por ahí es casi como, bueno, vos te has dedicado mucho tiempo al periodismo, ¿no? Es como que, viste, todo el mundo quiere tener la primicia, ¿no? Mm. No sé Es, para qué, pero en este caso, ¿no? es que Satanás nos ha metido el chip en la mente de la competencia, de lo asombroso. Bueno, estos días he predicado un sermón que me gusta mucho de lo extraordinario. No nos gusta lo ordinario No, nos no, claro. parece, esto es ordinario, cuando ordinario significa algo ordenado. Ujú. Ojalá digan, Sebastián es un pastor ordinario. ¡Wow! ¡Qué lindo piropo! Un pastor ordenado, prolijo. Y prediqué sobre la historia de Daniel, que durante 86, 87, 88 años que vivió, tuvo 4 hechos extraordinarios. El resto de su vida fue una vida ordinaria. Pero claro, vivimos queriendo tener lo extraordinario cuando no hace falta. Y esto de las experiencias cercanas a la muerte, un fenómeno Bien. que realmente en los últimos años ha tenido mucha explosión, en realidad siempre, solo que en los últimos años se han publicado libros, se han hecho Ujú. películas. Y vuelvo a esto, ¿cuánta confusión nos trae el mundo que nos rodea? Sí. No sé, yo recuerdo muy bien haber visto la película Sexto Sentido de Bruce Willis, Mm. que la película se va desarrollando y sobre el final uno se da cuenta de que Bruce Willis en realidad está muerto. Y el niño que va teniendo diálogos con Bruce Willis durante toda la película, él en realidad lo ve. Y uno sale de la película, se termina de ver la película, che, ¿será que se puede ver así entonces? Y genera duda. Y la duda es confusión, y confusión es Ujú. Babilonia, y la duda es satánica. Ujú. Entonces, esto de Ujú. las experiencias cercanas está hace mucho tiempo, pero hoy ya se hacen películas, hoy ya se escriben Sí, libros, hoy ya se investiga hasta científicamente. Y sí. esto no va en sintonía con la Biblia. Uno lee Primera de Reyes capítulo 17, Segunda de Reyes capítulo 4, Marcos capítulo 5, y uno ve un montón de experiencias de personas que resucitaron, que estaban muertas, volvieron a la vida y Ujú. sin embargo ninguna cuenta, ninguna experiencia, ningún túnel, Ujú. ninguna Ujú. luz, ningún ser con una voz bondadosa, Ujú. porque eso es lo que te dicen muchas personas, no, estuve Sí, muerto. Aparte, muchos dicen estuvo muerto clínicamente, sí. pero ¿eso será una muerte realmente? ¿O habrá alguna explicación biológica, química, que pueda Ujú. explicarme el por qué esa persona estuvo muerta clínicamente X cantidad de tiempo? Yo vi una Sí. película de un chico que cae en un lago congelado, está varios Ujú. minutos debajo del agua, lo rescatan los este, bomberos, una película Ujú. cristiana, muy buena, no me acuerdo el título, si no lo diría. El bombero que lo rescata no cree en Dios, es un confeso ateo. Sin embargo, él, Ujú. buscándolo con una especie de lanza en el lago congelado, él escucha una voz que le habla. Y cuando él le pregunta a personas, ellos le dicen, ¿escuchaste la voz de Dios? Yo creo que hay personas que claramente pueden escuchar la voz de Dios. Ujú. Este niño está 45 minutos muerto. Se le practica Ujú. este, eh, RCP y diferentes técnicas para reanimarlo y no se puede. La madre hace una oración poderosísima y él vuelve después de 45 minutos clínicamente muerto. Ujú. 45, no un minuto, ni dos, ni tres. Y él no vio nada. Él no habla de ninguna Ujú. experiencia paranormal. No cuenta Ujú. nada. Bueno, hay otro que estuvo 4 días muerto. 4 días muerto. Y Ujú. tenía mucho olor, porque la gente que, Sí. que vio este milagro dice que olía feo. Estoy hablando de Lázaro, y uno dirá, bueno, pastor, pero Exacto. eso pasó hace mucho y está en la Biblia. La película es de Ujú. ahora y fue de un chico que hace poco está con vida ese chico. No me cambia. ¿Cómo no creerle a la Biblia? Lázaro estaba 4 días muerto y no habla de ninguna experiencia después de la muerte. Claramente la Biblia dice que la muerte es un sueño. Y yo me quedo con esa idea. Lucas capítulo 7 también habla, Juan capítulo 11 también habla de este tema. O sea, a lo largo de la Biblia muchas veces se nos menciona qué pasa después de la muerte y siempre la referencia es un sueño profundo. El que muere nada sabe, no tiene conciencia. ¿Por qué voy a dudar de la Biblia entonces?
Ujú. Eh, Sabes que cuando estudiaba este tema pensaba, ¿no? Claro, el tema todos estos temas casi como que nos fascinan y tiene que ver con lo mismo que decíamos hoy. Es como que, wow, quisiera tener la primicia de demostrar que esto es así, ¿no? Es como trabajo periodístico a veces, ¿no? El tema es que el trabajo periodístico serio te lleva a que muchas veces vos investigás y la premisa que tenías tal vez se demuestra que no es real, que no era verdad, y tenés que darla a conocer también, ¿no? Pero sintetizaba, a ver, la experiencia cercana a la muerte, y en muchos casos lo más cercano es, lamentablemente, por experiencia que hemos conocido amigos que han pasado por situaciones así y que han fallecido, es la agonía previa. Ujú. Eso es lo más cercano a la muerte. O la paz previa también, ¿no? O un accidente. A ver, suena duro decirlo así, pero esas son las experiencias más cercanas a la muerte. Te voy a leer un párrafo del libro La historia de la redención, página 414, un libro que escribió Elena de White. La sola palabra hechicería ahora provoca desprecio. Mm, ujú, La pretensión de que los hombres puedan comunicarse con los espíritus se considera una fábula de la Edad Media. Pero el ujú, espiritismo, ese engaño colosal cuyos conversos se cuentan por centenares de miles e incluso de millones, que ha incursionado en los círculos científicos, que ha invadido las iglesias, que ha recibido en los cuerpos legislativos e incluso mm, en las cortes de los reyes, es solo un reavivamiento con un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. En la Biblia está ujú, prohibida y condenada la ujú, hechicería. No, pastor, pero la película esta de Hollywood que usted mencionó de Bruce Willis o la película de este dibujito de Disney que pasa al ujú, mundo de los muertos, eso no es hechicería, eso es una película ujú, nada más. Eso es hechicería, hermano. Amigo que nos ujú, está escuchando, ujú, lamento decirte que eso es hechicería, que ese es el engaño más antiguo que Satanás ahora vuelve a disfrazar. Lo decora con buenos actores, con buenos efectos especiales, a través de películas, a través de canciones, pero sigue siendo el mismo engaño, penado, mm, prohibido por la Biblia, porque es hechicería y tiene que ver con el culto a los muertos. Así que ahora se lo disfraza con un aire a ciencia, ¿no? Porque el encuentro cercano a la muerte ahora tiene hasta parece científico, pero no tiene nada de sí, sí, científico porque no reúne no. los principios que la ciencia defiende. Por eso es el mismo Mm, engaño de siempre, decorado con otras cuestiones que Satanás quiere usar en nuestra contra. bien. ¿Cuánto tiene que ver la mente acá, no? Bueno, tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Nos quedan algunos temas por tratar, ¿no? Ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Sebastián, vos hoy mencionabas algo, bueno, de cuántas cosas pasan en Disney y demás. Y tal vez uno menciona esto porque es la más conocida, pero Ujú. este, no es única. Una productora de cine en muchos ámbitos pasa, ¿no? Y vos sabés que me hiciste recordar algo. Eh, Vos sabés que a mí me gusta el tema del doblaje, ¿no? De películas. Sabés que no me dedico a esto, ¿no? Pero en una práctica que tuve que hacer una vez, me tocó hacer un doblaje de un personaje que, claro, uno a veces haciendo trabajos no te das cuenta de dónde estás metido, ¿no? Pero me tocó doblar como práctica, un trabajo práctico, una película de Disney que era eh, Anastasia. Y el personaje que me tocaba doblar era alguien que tenía una voz de ultratumba. Claro, con la voz grave por ahí daba más fácil para hacerlo, por eso se repartieron los personajes así. Este, y vos sabés que me pasó algo tan extraño. Esa noche que me venía en colectivo de la clase siempre después, viste que cuando uno el otro día tiene que resolver cosas, uno va pensando, bueno, lo voy a responder así, lo voy a responder así, y uno es como que va escuchando su voz respondiendo, ¿no? Dice, bueno, ahora le digo esto de esta manera. Vos sabés que me marcó muchísimo esa noche porque mi forma de responder a situaciones
del otro día, que nada que ver con la película, yo les respondía con esa voz del personaje que tuve que interpretar. No sabes cómo oré esa noche para poder sacarme eso de encima, ¿no? Mm. Porque es una sensación muy desagradable, muy desagradable. Y aparentemente es una Y experiencia decía, inofensiva. aparentemente inofensiva, pero yo dije, esto no viene de Dios. Y es una de las razones por las cuales no me dedico a este tema del doblaje de estas características tampoco, Es ¿no? que Por claramente más que esto, me guste, por más que sea lindo. bueno, es que el parámetro no es la lindura ni el gusto, es lo que Dios pide. Ujú, Y en algo tan inofensivo ujú. que más de uno debe estar escuchando, pero es re inofensivo lo que Ah, dice Lucho. sí. Es una pavada, no es Ujú, una pavada. Y está tan metido eh, la idea, estas ideas, que son ujú, siempre una continuación de esta frase, ciertamente no moriréis. Siempre estamos ujú, hablando de lo mismo. Este engaño satánico de hacernos creer que no morimos a través de un dibujito animado, una película, un trabajo que aparentemente era inofensivo, pero que de alguna manera Satanás lo usa para perturbarnos. Toca hablar del tema de la reencarnación y tenemos poquito tiempo y también de la nigromancia y también queremos decirle el antídoto, cómo ir en contra de todas estas ujú, ideas que pululan, de esta mezcolanza de la cual hablaba el autor al principio de la lectura de esta semana. Y la reencarnación es una idea, primero pagana, no es bíblica. Vamos a remarcar esto, es ujú, pagana, no es bíblica, no es de Dios, ujú, no es de Dios. Y siempre la continuación del alma inmortal. El alma inmortal ahora pasando de etapa en etapa, reencarnándose. Una idea muy tomada por otras religiones no cristianas, especialmente budistas, hinduistas, que toman esta idea. Ellos creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia a samsara en 6 clases de vida: acuáticos, plantas, reptiles e insectos, aves, animales y seres humanos, incluyendo a los ciudadanos del cielo. Voy reencarnándome, voy pasando de etapa en etapa. Si ya llegué hasta esta etapa, me falta muy poco para lograr esa plenitud. Esta idea no es bíblica. ujú, Entonces, si vos creés en el Dios de la Biblia, si vos creés en el Dios que plantea la Biblia, en este Dios creador, sustentador, dueño de todo, esta idea no tiene que ver con ese Dios. Y hay textos bíblicos que nos ayudan a entender. Hebreos 9, 25 al 28 hablan claramente, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, dice Pablo en la lectura del libro de Hebreos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de Jesús. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Primera de Pedro 3:18 también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Siempre se habla de la muerte de Cristo como que pasó una sola vez. No hay una repetición, una reencarnación. No es bíblica esta idea. Otra idea muy, muy utilizada en nuestra época. Y hay mucha gente dentro del mundo cristiano que la adopta. Ya la semana pasada hablamos del purgatorio, idea ujú. súper metida, no bíblica, pagana, pero esta idea de la reencarnación y esta idea de poder dialogar con los muertos, hoy está en todos lados y sin embargo no es bíblica. Entonces yo tengo que hacer pasar esto por el tamiz, por la lupa de la Biblia. Contradice la Biblia esta enseñanza. ¿Sí? Contradice la primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, habla de esto. Segundo, niega la doctrina de la salvación por la gracia mediante la fe en las obras de Cristo. Porque si yo me voy reencarnando y me voy mejorando, llega un momento que por mis propias acciones logro
salir de este Sí. esquema de reencarnaciones y soy salvo por mis acciones. No, la Biblia dice, vos no podés hacer nada para salvarte, es Cristo, Ujú. es gracias a la muerte de Cristo. Tercero, contradice la teoría, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida decidan nuestro destino eterno. Mateo 22, 1 al 14, Mateo 25, 31 al 46 hablan que lo que decidimos aquí decide el futuro eterno. Las Ujú. decisiones que tomamos aquí, dónde construimos la casa, va a Exactamente. decidir nuestro futuro eterno. Entonces, esta idea de la reencarnación te permite creer en que, bueno, edifiqué en la arena, bah, en la próxima vida voy por la roca. Y no es Ujú, así. ujú. Cuarto, minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo, porque ¿qué sentido tiene que venga Jesús? Tal Si cual. yo me voy a reencarnar y en algún momento paso al cielo directamente. Ujú. No, la Biblia no habla de esto. Y en quinto, la teoría propone oportunidades después de la muerte para alguien que todavía supere los escollos de la vida, lo cual no es bíblico. O sea, el Ujú. que muere, muere, descansa, duerme profundamente, esperando el veredicto del juicio, de su juicio, que ya hemos hablado Sí. de esta idea. Así que es peligrosa esta idea y lo mejor es estar conociendo bien cómo defendernos de estos engaños. Eh, Ahora, Sebastián, hay... Wow, qué fuerte todos estos temas, ¿no? Porque, claro, el tema del engaño es que resulta más agradable todo esto, creerlo así, tal vez, ¿no? Pero vos fíjate que la misma palabra de Dios cuenta una historia de alguien que era un elegido de Dios, un ungido, pero que hizo esto. Intentó hablar con este, alguien que ya había muerto, cosa que la Biblia contradice. Es más, ese mismo personaje, estamos hablando de Saúl, luchó encarnadamente contra quienes tenían tales prácticas y después terminó haciéndolo. Qué interesante lo que planteas, Lucho. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 25. Ahí está la historia, Lucho, que nos relatabas bien. Saúl era rey cuando él luchaba frente a los adivinos, a Ujú. los medium, y luego él consulta, no en su pueblo, porque ya en su pueblo no habían, él se había encargado de hacerlos desaparecer, tiene que ir hasta Canaán, tiene que mudarse hasta una ciudad que se llamaba Endor, y ahí es donde consulta a un espíritu que era el espíritu de Samuel. ¿Tienen Ujú. poder los ángeles malignos, estos ministros que acompañan a Satanás, de engañarnos con personas que tuvieron vida? Sí, tienen poder. Ujú. ¿Conocen cuestiones? Sí, porque la Biblia claramente menciona que los ángeles toman registro de lo que hacemos y Sí, seguramente claro. uno de estos ángeles caídos también está atento a lo que hacemos para luego usarlo tal vez para engañar a otros. Ujú. Tranquilamente. Ahora fíjate que lo que le dice este falso Samuel, mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, le dice. Y esta idea de morir y volver, o sea, irse al cielo o tener Ujú. conciencia, no es bíblica. Y Saúl la conocía desde muy pequeño, el pueblo lo entendía. Sin embargo, en el momento de debilidad, el gran guerrero Saúl se olvidó de ponerse la armadura. Ujú. Y miro mi cronómetro y sé que nos quedan muy poquitos minutos. Y esto del culto a los muertos es un gran engaño. Esta de las apariciones es un gran engaño que Satanás sigue usando. La Biblia lo condena de tapa a tapa. La palabra de Dios lo condena. Hay una cantidad grande de textos bíblicos que condenan el diálogo con muertos porque el muerto nada sabe, pero sí sabemos que hay ángeles caídos que pueden tomar ese lugar para confundirnos y engañar aún a los escogidos. Por eso, como receta, diría el médico, para terminar este espacio, te quiero invitar a que leas Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, donde el apóstol Pablo, este apóstol Pablo que les escribe a los de Éfeso y que les habla de que ustedes son una iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo, y le habla con un montón de metáforas que ellos entendían muy bien. También les da una metáfora y le dicen, pónganse, ármense con la armadura de Dios. Y él la empieza a enumerar, ¿no? Él habla de esta armadura metafóricamente, habla de un montón de cuestiones, ¿no? De la espada, del escudo, del yelmo, del cinturón,
los invito a que lo puedan leer. No tengo tiempo para leérselos todo, pero lean este capítulo de la Biblia que nos ayuda hoy a estar preparados, a estar armados frente a los ataques de Satanás. Capítulo 6, versículo 11, aparece una palabra que es metodeia. Es una palabra que se Mm. traduce como astucia cuando habla de los engaños de Satanás. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que engañan empleando con astucia las artimañas del error. O sea, ponete la armadura de Dios para que esa misma astucia que usó Satanás en el Edén, que hoy la usa con hombres que quieren engañarte, con hombres que te quieren llevar por cualquier viento de doctrina y te quieren hacer caer en error, ellos no puedan. Armate con el casco que Dios te da, que es la esperanza, con la espada que es la palabra de Dios. Ceñite con el cinturón y con la coraza de justicia, que es la armadura que Dios te provee hoy para que estos dardos, estas flechas que Satanás lanza contra los escogidos, no nos engañen y nos permitan mantenernos firmes hasta que Cristo vuelva. Tiene que ver esto, Sebastián, con que a quién le entregamos nuestra mente, ¿no? Sí. ¿Qué, Se trata. qué plantita Sí, estamos regando, ¿no? ¿A quién estamos sirviéndole todos los días? wow, bien. Como dijiste al comienzo, es tema para seguir estudiando, ¿no? Nos quedamos, por lo menos 3 programas Sí, más podemos hacer con sí, esto, Lucho. sí, 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 sí. Bueno, pero tenemos que despedirnos. Próximo tema. Ya vamos a ir despidiéndonos de este material y lo haremos empezando a ver la cosmovisión bíblica acerca de todo este tema. Vamos a centrar en esto que es la cosmovisión bíblica, el modelo bíblico para enfrentar todas estas problemáticas tan actuales. Bien. Gracias, Sebastián. Placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.